Continuamos con la unidad 2, la termodinámica. Ahora vamos a ver los procesos adiabáticos para gases ideales. ¿Por qué es importante el estudio de los procesos adiabáticos en los gases ideales? Porque en un proceso adiabático, un gas ideal, que normalmente está sujeto a las leyes clásicas de los gases ideales, como es la ley de Boyle, de Charlie y de Dalton, cuando estamos en un proceso adiabático y tenemos un gas ideal, las leyes clásicas dejan de ser válidas y se establecen unas nuevas leyes que son las que rigen los procesos adiabáticos. Por definición de la primera ley, sabíamos que la variación del contenido energético es la suma del calor más el trabajo, ¿no? Pero el trabajo lo definíamos como menos P por dB. Una característica de un proceso adiabático es que no exista variación de calor. Por lo tanto, el diferencial Q se hace igual a cero por definición del proceso adiabático y la variación del contenido energético se hace igual a menos P por dB. Pero como estamos ante un gas ideal, la variación del contenido energético de un gas ideal es CB de T, que viene a ser igual a menos P por TB. Pero como es un gas ideal, la presión es RT sobre volumen. Esto lo podemos acomodar algebraicamente y para que sea una ecuación lineal de primer orden, y tendríamos acá R sobre CB por dB sobre B menos dt sobre T. Pero como el gas ideal, Cp menos Cb es igual a R. Por lo tanto, R va a ser igual a Cp menos Cb. Esto estamos nosotros un denominador dividiendo entre el mismo numerador, por ejemplo, un numerador entre el mismo denominador. ¿Qué hacemos cada uno de los numeradores? Dividimos entre el mismo denominador. Entonces nos quedaría acá Cp sobre Cb menos Cb sobre Cb, que es 1. A este cociente Cp sobre Cb lo vamos a llamar kappa, que es el coeficiente adiabático de los gases ideales. Kappa, el coeficiente adiabático de los gases ideales, y siempre va a tener un valor mayor a la unidad. ¿Por qué? Porque siempre el valor de Cp va a ser mayor al valor de Cb. Entonces, reemplazando kappa, Cp menos Cb sería kappa menos 1 por la derivada del volumen respecto al volumen menos de T sobre T. Solucionamos esta ecuación integrando de un volumen 1 para una temperatura 1 hasta un volumen 2 para una temperatura 2, y tendríamos kappa menos 1, logaritmo natural de V2 sobre V1 menos logaritmo natural de T2 sobre T1. Aplicando aquí propiedades logarítmicas, simplemente cuando una constante multiplica un logaritmo, la constante puede entrar dentro del logaritmo. Por lo tanto, si tenemos kappa menos 1, entra como exponente. Por lo tanto, tendríamos neperiano V2 sobre V1 elevado a la kappa menos 1. Y aquí, para que esto se vuelva positivo, invertimos acá el orden de este cociente. El T2 que está en el numerador va a pasar al denominador y el T1 que está en el denominador pasa al numerador. Por eso es que esto se hace positivo y aquí se intercambia. Entonces, como ambas bases son iguales, logaritmos naturales, tendríamos que V2 sobre V1 a la kappa menos 1 igual a T1 sobre T2. Lo que nos lleva a decir que T1 por V1 a la kappa menos 1 es igual a T2 por V2 a la kappa menos 1. Y eso nos lleva al resultado de que la temperatura por el volumen a la kappa menos 1 es una constante. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos dos variables, ¿no? Temperatura y volumen. Y no tenemos la variable presión. Por lo tanto, si tuviéramos que comparar este modelo adiabático con un modelo clásico en gas ideal, tendríamos que, lógicamente, que equipararlo con lo que tendría que ser un proceso isobárico. Y en un proceso isobárico tendríamos nosotros que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Entonces, totalmente diferente a lo que sería esto, que es un proceso adiabático, a lo que sería un proceso isobárico. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que la temperatura por volumen a la kappa menos 1 es una constante. Despejamos el valor del volumen, porque estamos hablando de un gas ideal. Estamos ante proceso adiabático para gases ideales. Por lo tanto, volumen es RT sobre P. Reemplazamos en vez de volumen RT sobre P. Tenemos esta constante R que va a pasar a este lado acá, ya sea multiplicando o dividiendo, siempre vamos a llegar a obtener otra constante. Y nos quedaría temperatura por temperatura sobre P a la kappa menos 1. Entonces aquí multiplicamos estos dos que son la misma base, se suman los exponentes
y esto que está en el dominador al pasar arriba cambia de signo el exponente y nos quedaría que temperatura a la capa por presión a la una menos capa es una constante. Como ven, aquí tenemos dos variables, temperatura, presión, no tenemos la variable volumen. Entonces, este es un proceso adiabático. Si tenemos que compararlo con un proceso clásico, los gases ideales, tendría que ser con un proceso isocórico. Y en un proceso isocórico, presión sobre temperatura es una constante. Entonces, como ven, está muy diferente lo que viene a ser las leyes clásicas de los gases ideales cuando entramos en un proceso adiabático. Siempre estamos ante un proceso adiabático. Habíamos logrado definir que T por B a la capa menos 1 es una constante. De aquí despejamos T como un gas ideal, P por B sobre R. Ya le aplicamos acá en vez de T, P por B sobre R. R es una constante, pasa al otro lado. Igual sigue siendo una constante y nos queda P por B a la capa menos 1, lo que nos lleva al resultado que P por B a la capa es una constante en un proceso adiabático. Este resultado acá es un resultado del que más se puede parecer ser similar con un proceso clásico de los gases ideales, como por ejemplo con la ley de Boyle-Mariotte. La ley Boyle decía que P por B es una constante, pero en un proceso isotérmico. Como ven, aquí P por B a la capa y aquí P por B es una constante. Entonces, estos dos procesos en una gráfica termodinámica puede dar lugar a que haya confusión, a que haya equivocación, porque son muy parecidas. Entonces, ¿cómo diferenciar en una curva adiabática, una curva termodinámica, con una gráfica termodinámica, cómo diferenciar una curva isotérmica de una curva adiabática, ¿no? Perdón, adiabática, aquí nosotros hemos colocado isobárica, pero esto sería, vamos a corregir, acá esto sería adiabático. Adiabático. Bien, ¿cómo lo corregimos? ¿O cómo nos damos cuenta qué curva representa la isotérmica y qué curva representa lo adiabático? Veamos. Para un proceso adiabático, P por B a la capa es constante. Para un proceso isotérmico, P por B es una constante. Por lo tanto, para un proceso adiabático, P es constante sobre volumen a la capa. Aquí tenemos que en un proceso isotérmico, P es igual a constante sobre volumen. ¿Cuál de estos dos, si nosotros le damos el mismo valor al volumen, qué presión sería mayor? Sabemos que sabemos que capa tiene que ser siempre mayor a 1. Entonces, cualquier número elevado a una potencia, un exponente mayor que la unidad, mayor a 1 siempre va a ser mayor que la base. Por lo tanto, si yo aplico el mismo volumen a ambos, la presión más alta va a ser la isotérmica y la más baja va a ser la adiabática. Entonces, aquí tenemos un volumen, subimos. Con la primera que nos topamos, que es la más baja, y representa la presión más baja, es la adiabática, y con la presión más alta viene a ser la isotérmica. De esta manera, podemos diferenciar en una gráfica termodinámica lo que es una curva isotérmica de una curva adiabática. La isotérmica tiene una menor pendiente, es menos empinada, frente a una adiabática que tiene una mayor pendiente que es más empinada.